fui a la Iglesia Universal para asaltar. Anuncié el asalto al pastor y él trató de escapar en ese momento y yo lo sostuve por la camisa, lo tumbé y con la propia corbata yo la ahorqué al pastor encima de las escaleras del altar. Y lo peor de todo era que mi mamá era miembro de esa iglesia. Ahora imagine mi situación. Un lugar donde fui acogida, donde llegué con mi vida totalmente destruida en todos los sentidos y tenía que pasar por esa vergüenza, esa humillación de ver a mi hijo entrar a la iglesia y tratar de quitarle la vida al pastor. Él fue criado en la iglesia, formado en la iglesia, hizo parte de la EBI, de la Escuela Bíblica Infantil. Fue cuidado espiritualmente, tuvo la oportunidad de conocer la palabra, yo siempre criándolo en la presencia de Dios, y me formé en administración hospitalaria, en periodismo, ejercí la función de redactora. Intenté de todas las formas de blindar a mi hijo de este mundo, pero infelizmente no salió bien, porque llegó un momento en que supe que él estaba usando drogas. Y ahí el mundo se me vino abajo porque entré en desesperación. Me fui a la casa, llegando a la casa, fui a conversar con él para saber, de hecho, qué era lo que sucedía. Y me arrodillé a sus pies, ¿no? Le pedí y le pregunté el porqué de aquello. Y él fríamente me agarró mis hombros, a mis brazos, me levantó, miró a mis ojos y me dijo, estoy usando drogas y es lo que quiero. Y a partir de ahí fue una serie de situaciones que comencé a pasar por él. Nos mudamos varias veces, él llegó a ser preso. Y fue cuando comencé a practicar pequeños asaltos, robos. Fue el tiempo que yo adquirí un arma y con esa arma comencé a hacer asaltos más grandes. Comencé a invadir lugares, establecimientos y lugares de gasolineras. Y era tan frío que en muchos asaltos yo tranquilizaba a la víctima. Yo les daba buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludaba. Es un asalto, no se muevan. Yo no quiero lastimar a nadie, todo saldrá bien. De tan frío que era. Y un detalle, cuando él estaba preso, él decía, madre, ponme un abogado para sacarme de aquí, voy a cambiar. Y nosotros nos organizamos y le pusimos un abogado y lo sacamos. El mismo día que lo soltaron, regresó al grupo de amistad el mismo día y fui una de las víctimas, porque como él sabía que yo era miembro de la iglesia y frecuentaba la iglesia, daba mis diezmos, mis ofrendas, entonces varias veces él fue hasta mi Biblia, la abría. Él iba para poder quitarme el efectivo que tenía en los sobres. Él hizo eso varias veces, entonces pasé mucho por eso también. Tomaba las cosas de dentro de la casa para venderlas, tomaba las cosas para descomponerlas. Me corrían de las casas donde vivía a causa de los comportamientos que tenía, porque él era muy agresivo, él era muy perverso. Llegó a guardar su arma dentro de mi casa. ¿Cuántos años luchó con eso? Fueron más de 10 años, pastor, de muchas luchas, mucho llanto. Yo ya tenía el Espíritu Santo, entonces la importancia del Espíritu Santo es que Él es nuestra base. El Espíritu Santo, Él es nuestro cimiento. Él es nuestra estructura. Siempre orando, lo ungía, me levantaba en la madrugada, consagraba su vida para Dios, aun que no lo viera, que él estuviera distante. Yo adquirí un hábito de extender mis manos y le decía, lo llamaba por su nombre y le decía, Jairison, yo te bendigo en el nombre del Señor Jesús. Pero mientras más yo clamaba, aparentemente él no cambiaba, porque siempre estaban surgiendo noticias malas de él. Mira, tu hijo asaltó. Mira, tu hijo está usando drogas. Yo iba a la iglesia cuando yo regresaba en medio del camino. A veces lo veía sin camisa en la noche y yo vi a mi hijo transformado en un monstruo.
Entonces fue allí que tuve la idea, ¿no? Invité a mi primo, a otra persona, y lo llamé y le dije, mira, vamos a asaltar una iglesia. Y él me dijo, ¿qué iglesia? Y yo respondí así, la Iglesia Universal. ¿Pero tu mamá no es de allá? Y le dije, vamos a invadir la Iglesia Universal. Y así aconteció. Yo invadí la iglesia. En el momento el pastor se quedó desesperado, agobiado, abrió la puerta de la oficina y trató de escapar. Entonces cuando trató de correr, yo lo tomé por la camisa, lo tumbé y fue cuando se cayó en la escalera del altar, Fue cuando tomé la corbata del pastor, la puse en su cuello y empecé a ahorcarlo. Y él se quedó morado y yo apretándolo. Y en aquel momento fue que escuché una voz y mi primo me dijo, no hagas eso, detente. Fue cuando lo solté, lo dejé ahí en la escalera del altar, ahí medio desmayado, y nos fuimos. Cuando me enteré de esto fue una mezcla de vergüenza, de humillación, de dolor. Yo no tuve el valor de hablar con el pastor. De alguna forma la noticia se corrió entre las personas y se enteraron y me quedé con mucha vergüenza. Yo todavía tengo vergüenza. Tengo vergüenza de hablar. Esa es la verdad. ¿No te acordabas el periodo en que estabas en la iglesia, en la EBI? No, señor. No recordaba. Si pudiera volver, no lo hubiera hecho. Pediría perdón, disculpas. Cuando percibí que él estaba totalmente perdido, yo ya no sabía qué hacer. Ya había orado, había hecho cadenas, había hecho propósitos, había hecho ayunos. Entonces dije, no, solo tiene que ser algo extremo, algo mayor. Y ahí vino la hoguera santa y miré al altar y dije, Dios, ¿qué es lo que voy a sacrificar? Nadie me dijo nada, fue lo que vino aquí. Cuando vino a mi mente, vino a mi corazón, yo dije, es esto, lo voy a hacer y se acabó. Cuando subí al altar, subí como Ana, con mi verdadero sacrificio. Mi sacrificio simbolizaba el alma, la salvación del alma de mi hijo. Y pasando el sacrificio, las cosas empeoraron. Ahí conoció a su actual esposa y comenzó todo el sufrimiento con ella también. Entonces fue cuando mi esposa comenzó a ir a la iglesia, comenzó a estar firme y empezó a obedecer. Y un día ella fue a la iglesia, un domingo temprano, y cuando regresó estaba en la casa. Ella dijo así, están viniendo unas personas de evangelización y te van a hacer una visita. Y la gente llegó y me hicieron la invitación. Fue el inicio de la pandemia. En ese tiempo, en ese periodo, fue donde hubo los cultos online con el obispo Sergio Correa. Y yo participé de esa reunión, el partir del pan. Y yo, ahí al final de esa reunión, el obispo Sergio dijo así, usted que está ahí, viviendo en el error, si usted se muere de esa manera, su alma se va al infierno. Entonces en ese día yo temblé. En el otro día temprano yo busqué la iglesia, platiqué con un pastor. El pastor me orientó lo que era el bautismo y fue cuando acepté y me bauticé. Se pasó un tiempo y fue cuando escuché un mensaje del obispo Macedo que decía así, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces eso me tocó, me puse a pensar y yo no quería volver a aquella vida. Fue cuando empecé a orar, comencé a ayunar, comencé a hacer votos, propósitos. Y entonces un día, en el día 10 del 10 de 2022, yo fui sincero con Dios. Yo no oré. Yo literalmente fue una plática. Y yo dije, Dios, yo vi el obispo Macedo hablando que aquel que no tiene el espíritu ese tal no es de él. Y si estoy aquí sin tu espíritu, a cualquier momento puedo no volver. Y no es eso que quiero permanecer, quiero ir hasta el fin. Y entonces fue en ese día que recibí el Espíritu Santo. Fui ahí tomado por una paz, una certeza,
una certeza, no fue una emoción. No necesité un fondo musical, nada de eso, solo aquella certeza que el Espíritu Santo, Él estaba conmigo. Este hijo es el hijo de mis votos. Hoy ya no me preocupo más. Entonces el altar funciona. Hoy sirvo a Dios. Hoy mi familia también está en el altar, mis hijos. Tengo 2 hijas que hacen parte de la FJU y un hijo en la FTU. Y hoy le devuelvo el golpe al diablo. Y fue el altar en el que subió para quitarle la vida al pastor. El mismo altar en el que subí para sacrificar por su alma. Y el mismo altar en el que él sube hoy para predicar la palabra de Dios. Es el mismo altar en el que él subió para quitarle la vida al pastor. Y fue el mismo altar que lo acogió.